Si alguna vez te quedaste solo en un ascensor, esta historia te va a perseguir. Soy enfermera del turno nocturno en el Hospital General San Marcos. La primera semana todo parecía normal. Bueno, tan normal como puede ser un hospital a las 3 de la mañana. El hospital es viejo, de esos que parecen respirar cuando caminas por los pasillos de noche. Pero hay algo en el ascensor del ala este que nadie quiere mencionar. Todos lo saben, pero nadie lo dice en voz alta, como si hablar de ello lo hiciera más real. Yo tampoco lo creía al principio, hasta que empecé a notarlo. Al principio pensé que eran supersticiones, hasta que el ascensor empezó a comportarse como si supiera quién estaba dentro. Todo empezó hace 3 meses, en ese momento silencioso, entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando el hospital parece suspendido en el tiempo. Necesitaba bajar del 5º piso al 2º para revisar a un paciente postoperatorio. Entonces llamé al ascensor del ala este porque estaba justo ahí. Las puertas se abrieron con ese sonido metálico que todos los ascensores viejos hacen. Entré y presioné el 2º piso. Eso fue lo último normal que viví en ese ascensor. Pero cuando las puertas estaban por cerrarse, escuché pasos acercándose rápido por el pasillo. Sostuve la puerta con la mano, esperando a quien fuera que venía corriendo. Los pasos se acercaban más y más, ese sonido inconfundible de zapatos contra linóleo. Pero nadie apareció. Los pasos se detuvieron justo frente a las puertas abiertas del ascensor, frente al espacio vacío donde yo estaba parada. Solté la puerta instintivamente, y las puertas se cerraron. Durante todo el descenso sentí ese tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura, ese frío que viene desde adentro, desde algún lugar primitivo de tu cerebro que sabe cuando algo está mal. Me obligué a creer que era cansancio. Era más fácil pensar que mi mente fallaba, que aceptar que el ascensor no estaba vacío. La segunda vez fue una semana después. Misma hora. Mismo ascensor. Esta vez subía del 3º al 6º. Entré sola, presioné mi piso, y justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, los números del panel se iluminaron. Todos. Del 1 al 8, todos los botones brillaron al mismo tiempo durante exactamente 3 segundos. Y luego se apagaron dejando solo el número 6 encendido, el piso que yo había presionado. El ascensor funcionó normal después de eso. Llegué a mi piso. Salí rápido. Esa noche le mencioné el incidente a Patricia, una de las enfermeras más antiguas. Ella tiene como 20 años trabajando aquí. Cuando le conté lo de los botones, su expresión cambió. Se puso seria de una forma que no le había visto antes. No uses ese ascensor, me dijo. Especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Le pregunté por qué. Ella solo negó con la cabeza. Algunas cosas es mejor no saberlas. Confía en mí, pero yo necesitaba saber. Así que investigué. Descubrí que el ascensor ya se había llevado a otros. Le pasó lo mismo a 3 trabajadores en distintas décadas, siempre de madrugada, y siempre en el ala este. Y lo más inquietante era que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Después de leer eso, decidí que Patricia tenía razón. Empecé a usar las escaleras. Durante 2 meses evité ese ascensor completamente. Pero una noche, hace 3 semanas, tuve una emergencia en el 7º piso. Un paciente en paro cardíaco. Necesitaba llegar rápido, y el ascensor del ala este era el más cercano. No tenía tiempo para rodeos. Entré corriendo. Presioné el 7. Las puertas se cerraron. Entonces me di cuenta del olor. Perfume. Un perfume floral muy específico, antiguo, de esos que ya no se usan. Llenaba todo el ascensor. Y hacía frío. Ese frío que ya conocía. Mis manos empezaron a temblar, antes de entender exactamente por qué. El ascensor subía normal, y entre el 6º y el 7º piso, el ascensor se detuvo completamente. Las luces parpadearon 1 vez, 2 veces, 3 veces. El panel se apagó y todo quedó en silencio absoluto, excepto por mi respiración acelerada que resonaba en ese espacio cerrado. Saqué mi celular para usar la linterna, pero no había señal. Claro que no. Estaba atrapada entre pisos. Alumbré el panel de control. Todos los números estaban apagados excepto uno. El 8º piso brillaba con una luz tenue, pulsante, como si respirara, como si estuviera vivo. No lo presioné. No toqué nada.
Solo esperé ahí en la oscuridad, rogando que alguien notara que el ascensor estaba detenido, que alguien llamara a mantenimiento, que alguien viniera a sacarme. Entonces escuché la respiración. No era la mía. Venía desde la esquina del ascensor, detrás de mí, donde debería haber solo una pared de metal. Una respiración, lenta, profunda, deliberada, el tipo de respiración que se escucha cuando alguien está muy cerca de tu oído, cuando alguien está justo detrás de ti. No me volteé. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que no me diera vuelta, que no mirara lo que fuera que estaba respirando detrás de mí en ese espacio que se suponía estaba vacío. El perfume se hizo más intenso, nauseabundo, como flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Entonces sentí algo, un roce suave en mi hombro, como si alguien estuviera pasando sus dedos muy lentamente sobre mi bata de enfermera, desde mi hombro, bajando por mi brazo, hacia mi mano que temblaba sosteniendo el celular. Los dedos invisibles envolvieron mi muñeca, fríos, tan fríos que dolían, como si me hubieran sumergido la mano en hielo, como si esos dedos hubieran estado esperando en algún lugar sin calor durante años. En ese momento, supe que el ascensor no estaba fallando, estaba decidiendo. Y entonces, con una fuerza que no debería existir, algo guió mi mano hacia el panel de control. Traté de resistirme, pero era inútil, como pelear contra una corriente. Vi cómo mi propio dedo, controlado por esa mano helada que rodeaba mi muñeca, se acercaba lentamente al botón del 8º piso. Justo antes de que tocara el botón, las luces se encendieron de golpe. El ascensor tembló violentamente y empezó a subir, pero no hacia el 7º piso donde estaba la emergencia, donde un paciente necesitaba ayuda urgente, hacia el 8º. Me soltó, como si ya no me necesitara para llegar al 8º piso. El perfume se desvaneció como humo, pero el terror permaneció porque sabía exactamente a dónde me llevaba ese ascensor. Sabía qué había en el 8º piso. A las 3:47 de la madrugada, las puertas se abrieron. El pasillo estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia que siempre están encendidas, que nunca se apagan ni siquiera durante apagones, estaban muertas. Todo era oscuridad absoluta excepto por una luz muy tenue al final del corredor. Una luz que parpadeaba de forma irregular, que se movía, que se acercaba. No era una luz de emergencia, no era una linterna. Era algo más, algo que se movía con propósito, con intención, hacia mí. Presioné frenéticamente el botón para cerrar las puertas, una y otra vez. Mis dedos golpeaban el botón con desesperación mientras esa luz se acercaba cada vez más rápido por el pasillo oscuro. Podía escuchar los pasos ahora, el mismo sonido de zapatos contra linóleo que había escuchado hace meses cuando entré por primera vez a este ascensor maldito. Pero esta vez, venían directo hacia mí, rápido, corriendo. La luz estaba cada vez más cerca, y podía ver que tenía forma, una forma humana, una silueta que brillaba con esa luz enfermiza, antinatural. Mientras corría hacia el ascensor y hacia mí, las puertas empezaron a cerrarse lentamente. Los pasos estaban a metros de distancia ahora. La figura brillante estaba casi en la entrada del ascensor. Podía ver detalles. Una bata blanca de doctora, cabello largo flotando detrás de ella mientras corría, como si estuviera bajo el agua. Entonces, le vi el rostro, pálido, y con la boca abierta, en un grito silencioso. Las puertas se cerraron justo cuando la figura llegó. Escuché un golpe seco contra el metal muy fuerte y desesperado. Luego otro, y otro. Alguien golpeaba las puertas desde afuera con ambas manos, frenética, desesperada por entrar. El ascensor empezó a bajar. Los golpes continuaron durante todo el descenso. Golpe, 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 como si algo estuviera bajando por el exterior del ascensor, siguiéndome piso por piso, golpeando cada vez que pasaba frente a las puertas de cada nivel, cada golpe más fuerte que el anterior, más desesperado, más violento. Cuando llegué a la planta baja, las puertas se abrieron y salí corriendo. No miré atrás, no esperé. Corrí directo a la sala de descanso, donde estaban mis compañeras, y me quedé ahí el resto de la noche, temblando, tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, cuando mi turno terminó, y el sol ya había salido,
Fui al departamento de seguridad. Les pedí ver las grabaciones de esa noche. Me vi entrando al ascensor a las 3:44 de la mañana. Las puertas se cerraron y pasaron 3 minutos completos de silencio. Luego las puertas se abrieron en la planta baja y yo salí corriendo, pálida, aterrada. Pero aquí está lo que me aterra, lo que me hace cuestionar mi propia cordura. En esos 3 minutos, según las cámaras de seguridad, el ascensor nunca se movió del 7º piso. Se quedó ahí todo el tiempo, quieto e inmóvil. Las puertas nunca se abrieron en el 8º. Según los registros electrónicos del ascensor, nunca subió. El sistema no registró ningún movimiento, pero yo estuve ahí. Sentí esos dedos fríos en mi muñeca. Vi esa luz acercándose. Escuché esos golpes desesperados. Vi ese rostro gritando en silencio. Renuncié hace 2 semanas. No podía volver. No, después de eso. Pero a veces, tarde en la noche cuando estoy sola en mi apartamento, en el 2º piso de un edificio que ni siquiera tiene ascensor, escucho un sonido familiar, el sonido metálico de puertas de ascensor abriéndose, y ese perfume floral, antiguo, que no debería existir en mi casa. Y me pregunto si realmente salí de ese ascensor aquella noche, o si sigo ahí, atrapada entre el 7º y el 8º piso, golpeando puertas que nadie puede escuchar, corriendo por pasillos oscuros, tratando de alcanzar a alguien que nunca me verá. ¿Alguna vez has sentido que un ascensor tarda demasiado en llegar a tu piso? ¿Has notado un olor extraño que no debería estar ahí? ¿Has escuchado pasos en un ascensor vacío? Quizás no estás solo, quizás nunca lo has estado. Creí que esto solo pasaba en hospitales, hasta que supe lo que ocurrió en un edificio de oficinas, en el piso 19. Si no quieres enfrentarte solo a eso, quédate. Y si estas historias te están perturbando, suscríbete porque lo que viene es peor. Nunca debí entrar a ese ascensor. Trabajo en el piso 23 de la Torre Millennium, un edificio de acero y cristal que parece seguro, pero no lo es de noche. Paso el día buscando cosas que no deberían estar ahí. Irónico, porque eso fue exactamente lo que vi dentro del ascensor. El edificio tiene 6 ascensores, todos idénticos. Acero pulido, paneles táctiles, música ambiental apenas perceptible. Funcionan perfectamente durante el día. Cientos de personas los usan cada hora, sin ningún problema. Pero después de las 9 de la noche, cuando solo quedamos los que trabajamos hasta tarde, algo cambia. Empecé a notarlo hace 2 meses. Trabajaba hasta las 11 o 12 casi todas las noches. Casi siempre soy el último en irme del edificio, y eso significa estar solo. Cuando los ascensores empiezan a comportarse distinto. Una noche, cuando las puertas del ascensor se abrieron, algo estaba mal. Las luces estaban apagadas, y no completamente. Había una luz tenue, como de emergencia, pero parpadeaba de forma irregular. El interior del ascensor estaba en penumbra. Pensé que era un problema eléctrico. Iba a tomar las escaleras cuando escuché que otro ascensor llegaba. Esperé. Las puertas de ese se abrieron. Luces normales, música ambiental, todo perfecto. Entré a ese, pero mientras las puertas se cerraban, miré hacia el ascensor oscuro y vi algo que me hizo dudar de lo que había visto. Por un segundo, solo un segundo, me pareció que había alguien adentro, parado en la esquina. Inmóvil. Las puertas se cerraron antes de que pudiera estar seguro. La segunda vez fue 3 días después. Misma situación. Trabajando hasta tarde. Llamé al ascensor. Cuando llegó, luces apagadas otra vez. Esa misma luz tenue parpadeante. Esta vez no esperé otro ascensor. Estaba cansado. Entré. Gran error. Las puertas se cerraron y presioné el botón de la planta baja. El panel táctil respondió. El número se iluminó, pero el ascensor no se movió. Se quedó ahí, en el piso 23, con esas luces parpadeando, creando sombras que se movían por las paredes de acero. Esperé. 10 segundos. 20 segundos. Nada. Presioné el botón de nuevo. Nada. Entonces, presioné el botón de emergencia. El teléfono de emergencia, que debería conectar con seguridad, no funcionaba.
solo estática. Fue en ese momento que sentí el frío. No era el aire acondicionado. Era ese tipo de frío que viene de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Ese frío que te eriza la piel, aunque no haya ninguna corriente de aire. Entonces, las luces parpadearon más rápido, y en uno de esos parpadeos, en ese instante de oscuridad total entre un flash y otro, vi el reflejo en las puertas de acero. Alguien estaba parado detrás de mí. Solo pude verlo durante la oscuridad. Cuando las luces parpadeaban, no había nadie. Pero en la oscuridad, ahí estaba, una silueta, quieta, demasiado cerca. Mi respiración se aceleró. No me moví. No me di vuelta. Solo miré el reflejo, esperando el siguiente parpadeo de oscuridad, y ahí estaba otra vez, más cerca. Presioné todos los botones del panel. Todos. Desesperado. Y finalmente el ascensor se sacudió y empezó a bajar. Las luces se estabilizaron. Cuando miré de nuevo en el reflejo, no había nadie. Salí del edificio prácticamente corriendo esa noche. Decidí que tomaría las escaleras a partir de entonces. 23 pisos. No importan cuando la alternativa es entrar de nuevo a ese ascensor. Pero aquí está el problema. Con los edificios corporativos modernos, las puertas de las escaleras están cerradas con llave después de las 8 de la noche. Medida de seguridad. Solo se pueden usar en emergencias. Y si las abres sin ser una emergencia real, activa las alarmas. Entonces estaba atrapado. Tenía que usar los ascensores. Durante las siguientes semanas, desarrollé una estrategia. Siempre esperaba a que llegara un ascensor con luces normales. Si llegaba el oscuro, dejaba que se fuera y llamaba a otro. Simple, efectivo, funcionó. Durante un tiempo, hasta la semana pasada, eran las 11:15 de la noche. Viernes. El edificio estaba completamente vacío excepto por mí, y tal vez 1 o 2 guardias de seguridad en la planta baja. Terminé mi trabajo, recogí mis cosas y llamé al ascensor. Llegó con luces normales. Entré, aliviado. Presioné planta baja. Las puertas se cerraron. El ascensor empezó a bajar. Piso 22, 21, 20. Entonces se detuvo. Piso 19. Nunca había escuchado hablar de ese piso. Y esa fue mi primera señal de que algo no estaba bien. Las puertas se abrieron. El pasillo del piso 19 estaba completamente oscuro. No había luces de emergencia. No había nada. Solo oscuridad absoluta. Nadie entró. Esperé a que las puertas se cerraran. Pero no se cerraron. Se quedaron abiertas. Como si esperaran a alguien. Presioné el botón de cerrar puertas. Nada. Las puertas seguían abiertas, mostrando esa oscuridad total del piso 19. Entonces escuché los pasos. Venían desde muy lejos en ese pasillo oscuro. Pasos lentos, deliberados, acercándose. El sonido de zapatos formales contra alfombra corporativa. Cada paso más cerca, cada paso más claro. Las luces del ascensor empezaron a parpadear, y en cada parpadeo de oscuridad, los pasos sonaban más cerca. Mucho más cerca de lo que deberían. Presioné frenéticamente todos los botones. Cerrar puertas. Planta baja. Abrir puertas. Cualquier cosa. Pero el ascensor no respondía. Solo esas puertas abiertas hacia la oscuridad. Y esos pasos acercándose. Entonces, en uno de los parpadeos, vi algo en el reflejo de las puertas. Alguien había entrado al ascensor. Estaba parado en la esquina opuesta. Quieto. No lo había visto entrar. No había escuchado las puertas abrirse más. Simplemente estaba ahí de repente. Como si siempre hubiera estado. No me moví. No respiré. Solo miré el reflejo en el acero pulido de las puertas. La figura no se movía. Era solo una silueta oscura. No podía ver detalles. No podía ver un rostro. Solo esa forma humana parada en la esquina. Completamente inmóvil. Las puertas finalmente se cerraron. El ascensor empezó a bajar otra vez. Piso 18. 17. 16. Yo seguía mirando el reflejo. La figura seguía ahí. Sin moverse. Sin hacer ningún sonido. Piso 15. 14. 13. Entonces la figura ladeó la cabeza. Muy lentamente.
como si estuviera considerando algo, como si me estuviera estudiando. Piso 12, 11, 10. Las luces parpadearon de nuevo. En la oscuridad, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. En el siguiente parpadeo de luz, volvió a estar en la esquina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Piso 9, 8, 7. La figura dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero ahora estaba más cerca del centro del ascensor, más cerca de mí. Piso 6, 5, 4. Otro paso. Ahora podía ver más detalles en el reflejo. Un traje oscuro, zapatos formales, pero donde debería estar el rostro, solo había oscuridad, como si la cabeza fuera solo una sombra con forma humana. Piso 3, 2. Otro paso. Estaba justo detrás de mí ahora, tan cerca que si me moviera hacia atrás, chocaría con él. Planta baja. Las puertas se abrieron. Salí corriendo sin mirar atrás. Crucé el vestíbulo. El guardia de seguridad me miró extrañado, pero no me detuve. Salí a la calle. Respiré el aire frío de la noche. Cuando finalmente me di vuelta para mirar el edificio, vi los ascensores a través de las ventanas de cristal del vestíbulo. 5 de ellos estaban en diferentes pisos. Uno estaba en la planta baja, las puertas abiertas, las luces apagadas, y una figura parada adentro, mirando hacia donde yo estaba en la calle. Eso fue hace 5 días. No he vuelto al edificio. Llamé diciendo que estaba enfermo. Luego pedí vacaciones. Mis jefes están furiosos. Dicen que estoy siendo irresponsable, que tengo obligaciones, que hay contratos que cumplir. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue, pero cuando volteas no hay nadie? ¿Has visto sombras moverse donde no debería haber movimiento? ¿Has escuchado pasos que se detienen justo cuando prestas atención? Tal vez no fue tu imaginación. Tal vez algo te siguió a casa. Tal vez nunca saliste realmente de ese ascensor. ¿Crees que esto solo pasa en las oficinas? Espera, los edificios donde vivimos pueden ser aún peores. Si te está gustando esto, comparte el video con alguien que trabaje de noche. Van a querer escuchar esta siguiente historia, porque lo que le pasó a una estudiante en su propio edificio de departamentos va a hacer que pienses 2 veces antes de tomar el ascensor a tu casa. No tomes el ascensor después de medianoche. Vivo en el piso 12 de un edificio viejo que siempre cruje por las noches. El tipo de lugar donde los pasillos parecen observarte cuando caminas solo. El ascensor siempre sonaba como si algo estuviera atrapado dentro de sus paredes, como si cada viaje fuera un recordatorio de que algún día no volvería a abrirse. Paso tantas noches en vela que ya no confío del todo en mis propios sentidos. A veces no sé si estoy cansada o si algo realmente me observa cuando el edificio duerme. Una noche de hace un mes, alrededor de la 1 de la madrugada, necesitaba bajar a comprar algo de comer en el supermercado 24 horas que está a 2 cuadras. Salí de mi departamento y llamé al ascensor. Tardó más de lo normal en llegar. Cuando finalmente las puertas se abrieron, noté algo extraño de inmediato. El espejo. Todos los ascensores viejos tienen un espejo en la pared del fondo. El nuestro siempre ha estado ahí, manchado, con el azogue descascarado en las esquinas. Pero esa noche, cuando las puertas se abrieron, el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera estado dentro tomando una ducha con agua caliente. Hacía frío esa noche. No había ninguna razón para que el espejo estuviera empañado. Dudé. Casi tomo las escaleras. Pero 12 pisos a la 1 de la mañana después de estar despierta 16 horas no sonaba atractivo. Entré al ascensor, presioné planta baja. Las puertas se cerraron. El ascensor empezó a bajar con ese sonido metálico familiar. Piso 11. Piso 10. Todo normal. Entonces, me di cuenta de algo en el espejo empañado. Había marcas. Alguien había dibujado algo en la condensación. Líneas. Números. Me acerqué para ver mejor. Era un número. El 12. Mi piso. Y debajo, dibujado con un dedo en el vapor, había una palabra. Corre. En ese momento sentí algo que no puedo explicar. No miedo todavía. Algo peor. La certeza de que el ascensor no estaba vacío. Aunque no hubiera nadie más conmigo,
El ascensor se detuvo bruscamente en el piso 9. Las puertas no se abrieron. El ascensor simplemente se quedó ahí, suspendido, con las luces parpadeando levemente. Presioné el botón de planta baja otra vez. Nada. Presioné el botón de emergencia. El timbre sonó, pero nadie respondió. A la 1 de la mañana, el conserje probablemente estaba dormido en su cuarto del sótano. El espejo empezó a empañarse más, como si la temperatura dentro del ascensor estuviera bajando rápidamente. Mi aliento se hizo visible. Podía ver pequeñas nubes blancas cada vez que exhalaba. Entonces escuché el sonido. Rasguños. Venían desde arriba, desde el techo del ascensor. Arañazos metálicos, lentos, deliberados, como si alguien estuviera arrastrando las uñas contra el acero. Miré hacia arriba. La trampilla del techo del ascensor, esa que solo se supone que se abre desde afuera en emergencias, estaba temblando. Los rasguños se hicieron más fuertes, y entonces, la trampilla empezó a abrirse, muy lentamente. 1 centímetro, 2 centímetros. Desde la oscuridad del hueco del ascensor, algo empezó a asomarse. Dedos pálidos, demasiado largos, doblándose en ángulos incorrectos, agarrando el borde de la trampilla, empujándola hacia arriba. Presioné todos los botones del panel. Todos. Desesperada. El ascensor finalmente reaccionó con una sacudida violenta y empezó a bajar otra vez. La trampilla se cerró de golpe. Los rasguños se detuvieron. Piso 8, 7, 6. El ascensor bajaba rápido ahora. Demasiado rápido. Más rápido de lo que debería. 5, 4, 3. Se sentía como caída libre. 2. Me agarré del pasamanos, preparándome para el impacto. 1. El ascensor se detuvo tan bruscamente que mis rodillas se doblaron. Las puertas se abrieron. Planta baja. Salí tambaleándome. El vestíbulo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban. Todo estaba en silencio. Miré hacia atrás al ascensor. El espejo ya no estaba empañado. No había ninguna marca. Todo se veía normal. Decidí que no necesitaba esa comida después de todo. Subí por las escaleras, los 12 pisos completos. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y no salí hasta que amaneció. Pensé que había sido una falla mecánica, una alucinación por el cansancio, algo que mi mente agotada había inventado. Pero 2 noches después, volvió a pasar. Esta vez, eran las 2 de la mañana. Había escuchado un ruido fuerte en el pasillo, como si algo pesado hubiera caído. Salí a revisar. El pasillo estaba vacío, pero al final del corredor, las puertas del ascensor estaban abiertas. Las luces del ascensor estaban encendidas. Todo se veía normal, excepto que el ascensor no debería estar en mi piso. Yo no lo había llamado. Nadie más estaba despierto en este piso. Estoy segura. Los 2 departamentos de al lado están desocupados desde hace meses. Me acerqué lentamente. Cuando llegué a las puertas, vi que el espejo estaba empañado otra vez y había un mensaje nuevo. Piso 15. Mi edificio solo tiene 15 pisos. El piso 15 es el último. Nunca he subido ahí. Están los cuartos de mantenimiento, el acceso al techo. Nada más. No sé por qué lo hice. Debí haberme dado vuelta y volver a mi departamento. Pero entré al ascensor. Presioné el 15. Las puertas se cerraron. El ascensor empezó a subir. Piso 13. 14. 15. Las puertas se abrieron a un pasillo que no había visto nunca. Mucho más angosto que los pisos residenciales. Paredes de concreto sin pintar. Una sola bombilla colgando del techo, balanceándose levemente, aunque no había corriente de aire. Al final del pasillo había una puerta. De metal. Con un número pintado. 1505. No debería haber departamentos en el piso 15. Solo cuartos de mantenimiento. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Instintivamente las detuve con mi mano. No sé por qué. Algo me hacía querer ver qué había detrás de esa puerta. Salí del ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí inmediatamente. Escuché el ascensor descender. Me quedé sola en ese pasillo. Caminé hacia la puerta. 1505. Con cada paso, la temperatura bajaba. Podía ver mi aliento. La bombilla sobre mi cabeza parpadeaba. Llegué a la puerta.
Estaba entreabierta. Desde el otro lado venía una luz tenue, azul, fría, y ese sonido otra vez. Rasguños. Pero no contra metal esta vez. Contra madera. Como si alguien estuviera arañando el piso desde adentro de ese cuarto. Empujé la puerta muy lentamente. Se abrió sin hacer ruido. El cuarto era pequeño. Vacío. Sin muebles. Solo paredes de concreto desnudo y un piso de madera vieja y podrida. Excepto que las paredes no estaban completamente vacías. Estaban cubiertas de marcas, arañazos, miles de ellos. Como si alguien hubiera estado encerrado ahí durante años, rasguñando las paredes, tratando de salir, y en el centro del cuarto, dibujado con lo que parecía sangre seca en el piso de madera, había números de pisos, 12, 9, 7, 3, y debajo de cada número, una fecha. La fecha junto al número 12 era de hace un mes, el día exacto en que vi el espejo empañado por primera vez. La fecha junto al número 15 era de mañana. Sentí que algo me tocaba el hombro. Me di vuelta, y no había nadie. Pero la puerta del cuarto se cerró de golpe. Corrí hacia ella, giré la manija, cerrada. Golpeé la puerta, grité pidiendo ayuda. Entonces, escuché el sonido del ascensor subiendo. Los números sobre la puerta del ascensor en el pasillo se iluminaron. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las puertas se abrieron y el ascensor estaba vacío. El espejo estaba completamente empañado y lentamente, como si una mano invisible estuviera escribiendo, aparecieron palabras en la condensación. Ya estás aquí. La puerta detrás de mí, la del cuarto 1505, se abrió sola. No miré atrás. Corrí hacia el ascensor. Entré. Presioné el botón de planta. Baja una y otra vez. Las puertas se cerraron. El ascensor bajó, pero cuando llegué a la planta baja y salí corriendo del edificio, algo estaba mal. El vestíbulo se veía diferente. La pintura de las paredes era más nueva. Los muebles eran diferentes. El conserje que me miró no era el conserje que conozco. Cuando llegué a la calle, revisé mi teléfono para llamar a alguien, a quien fuera, pero la fecha en mi pantalla estaba mal. Decía que era mañana. Había perdido un día completo, y cuando volteé a ver el edificio, en el piso 15, detrás de una ventana, vi una silueta, mirándome. Volví a mi departamento, o al departamento que creía que era mío, pero la cerradura había cambiado. Mis llaves no funcionaban. Toqué la puerta. Una mujer que nunca había visto abrió. ¿Quién eres?, preguntó. Yo. Vivo aquí, dije. Ella negó con la cabeza. Yo vivo aquí. Desde hace 3 años. Llamé al administrador del edificio. Me dijo que no había ningún registro de que yo hubiera vivido ahí. Revisé mi identificación, mi nombre, mi foto, todo correcto. Pero según todos los registros, nunca existí en ese edificio. Ahora vivo en otro lugar. Un edificio nuevo, con escaleras que uso exclusivamente, pero a veces, a las 2 de la mañana, escucho ese sonido metálico familiar, el sonido de un ascensor viejo subiendo. Y cuando miro por la ventana de mi departamento en el 5º piso, veo el edificio Aurora a lo lejos. Y en el piso 15, una luz se enciende y se apaga. Y sé que algo todavía me está esperando ahí. ¿Alguna vez has entrado a un ascensor y sentido que algo estaba mal? ¿Has visto mensajes que no deberían estar ahí? ¿Has perdido tiempo sin explicación? Tal vez no fue un error. Tal vez el ascensor te llevó a donde siempre estuvo destinado a llevarte. Y tal vez nunca realmente saliste. Y si crees que esto fue lo peor que pudo pasar en un ascensor, espera a escuchar la última historia. Dicen que ese hotel cerró hace 37 años, pero algunos huéspedes nunca se fueron. El ascensor me llevó a un piso que no existe. Soy fotógrafo urbano. Me dedico a entrar en lugares que nadie más se atreve a pisar. Edificios que parecen vacíos, pero nunca lo están del todo. Hace unos días alguien me escribió para recomendarme un hotel abandonado. Dijo conocer el lugar perfecto para mí. No me dio su nombre. Solo una advertencia.
No uses el ascensor central. No le pregunté por qué. Pensé que era solo precaución estructural. Los ascensores en edificios abandonados rara vez funcionan de todas formas. Fui un sábado al atardecer. Quería capturar esa luz dorada que entra por las ventanas rotas. Llevaba mi cámara, trípode, linternas, todo mi equipo. Entré por una ventana del primer piso que alguien había forzado antes. El lobby parecía congelado en el tiempo, demasiado intacto para llevar casi 40 años abandonado, como si el edificio no aceptara que estaba muerto. Tomé algunas fotos del lobby mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas altas. Luego decidí subir. Quería capturar las habitaciones de los pisos superiores antes de que oscureciera completamente. Las escaleras eran la opción obvia. Pero cuando llegué a ellas, vi que varios tramos se habían derrumbado. No había forma segura de subir por ahí. Miré hacia los ascensores. Los otros dos están bien, había dicho mi contacto. Me acerqué. El ascensor de la izquierda tenía las puertas abiertas. El hueco estaba vacío. El cable colgaba suelto. Ese claramente no funcionaba. El de la derecha tenía las puertas cerradas. Presioné el botón. Para mi sorpresa, se iluminó. Escuché un zumbido. Maquinaria antigua activándose. El sonido de algo subiendo desde el sótano. Los números sobre la puerta se iluminaron. S. 1, 2, 3. El ascensor llegó al lobby. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. El interior estaba sorprendentemente intacto. Paneles de madera, espejo en la pared del fondo, alfombra roja gastada, pero todavía ahí. Un pequeño banco en la esquina. Dudé solo un segundo antes de entrar. Necesitaba llegar a los pisos superiores. No había otra forma. Presioné el botón del piso 15. Alto, pero no el último. Quería espacio para explorar. Las puertas se cerraron. El ascensor empezó a subir. Era lento. Muy lento. Podía sentir cada piso que pasaba. El ascensor crujía y gemía como si protestara por estar funcionando después de tantos años. 5, 6, 7, todo normal hasta ahí. 8, 9. Entonces noté algo en el espejo. Había marcas que formaban palabras. No deberías estar aquí. Mi estómago se contrajo. Probablemente eran graffiti viejos. Exploradores urbanos anteriores dejando mensajes. Nada de qué preocuparse. 10, 11, 12. El ascensor se detuvo bruscamente. Piso 12. Las puertas no se abrieron. Presioné el botón del piso 15 otra vez. Nada. Presioné. Abrir puertas. Nada. El ascensor simplemente se quedó ahí, suspendido, con las luces parpadeando. Entonces escuché música, muy tenue, como si viniera de muy lejos. Jazz de los años 30 o 40. Trompetas. Piano. Esa música que imaginas en hoteles lujosos de época dorada, pero venía desde arriba. Desde el techo del ascensor. Las luces se apagaron completamente. Rápidamente saqué mi linterna y la encendí. El haz de luz iluminó el interior del ascensor. Todo se veía igual, excepto el espejo. Ahora, había más palabras, recién escritas. Podía ver dónde el polvo había sido removido. Piso 13. Mi edificio no tenía piso 13. Miré el panel. Los números saltaban del 12 al 14. Es común en edificios viejos. Superstición. Pero entonces, mientras miraba el panel, un nuevo botón apareció, entre el 12 y el 14. Un botón que no había estado ahí antes. El número 13 brillaba con una luz tenue. Dorada. Antigua. No lo toqué. Pero el ascensor empezó a moverse solo, subiendo. Sentí que pasaba el piso 14, y 15, y 16, pero los números en el panel no cambiaban, solo mostraban el 13. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron. Lo que vi no tenía sentido. El pasillo frente a mí estaba iluminado. Luces Art Deco brillando cálidamente. Alfombra roja impecable. Paredes con papel tapiz de diseños geométricos dorados. Plantas en macetas de porcelana, como si el hotel nunca hubiera cerrado. Y había gente, personas vestidas con ropa de los años 30. Hombres con trajes de 3 piezas. Mujeres con vestidos largos. Un botones empujando un carrito con maletas vintage. Pasaban frente al ascensor como si yo no estuviera ahí.
Uno de ellos, un hombre con sombrero fedora, se detuvo frente a las puertas. Me miró directo a los ojos y sonrió. «Bienvenido al Empress», dijo. «¿Tiene reservación?». No respondí. No podía. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. El hombre se acercó más. Su sonrisa se amplió. Demasiado amplia. Le pregunto si tiene reservación. Yo. No. Yo solo. Entonces me temo que debe irse. Las puertas empezaron a cerrarse. El hombre metió su mano entre las puertas, deteniéndolas, a menos que quiera quedarse permanentemente. Su rostro cambió. La piel se volvió gris. Los ojos se hundieron. La sonrisa se convirtió en una mueca. Sus dedos que sostenían la puerta se alargaron. Las uñas crecieron. Se curvaron. «Tenemos habitaciones disponibles. Muchas habitaciones. Y todos nuestros huéspedes se quedan para siempre». Presioné todos los botones del panel. Desesperado, el hombre extraño empujó las puertas, tratando de abrirlas más. Detrás de él, en el pasillo, las otras personas se detuvieron. Todas se voltearon hacia mí, con ojos vacíos y bocas abiertas en silencio. Empezaron a caminar hacia el ascensor. «Únete a nosotros», susurraron al mismo tiempo. No con sus bocas, con algo que vibraba dentro de mi cabeza. Las puertas finalmente se cerraron. Los dedos del hombre quedaron atrapados por un segundo. Luego se retiraron con un chasquido horrible. El ascensor se sacudió violentamente y empezó a bajar, pero no se detenía. Pasó el piso 12, 11, 10. Seguía bajando. 9, 8, 7. Más rápido ahora. 6, 5, 4. El panel mostraba los números descendiendo. 3, 2, 1. Lobby. Pero el ascensor no se detuvo. Seguía bajando. Sótano 1, sótano 2. El panel dejó de mostrar números. Solo oscuridad. El ascensor caía en caída libre ahora. Mis pies se despegaron del piso. Mi estómago se volteó. Cerré los ojos esperando el impacto, y entonces se detuvo, tan bruscamente que caí al piso. Las puertas se abrieron. Oscuridad absoluta afuera. No podía ver nada. Solo oía un sonido. Agua, goteando, y respiraciones. Muchas respiraciones, rodeándome. Alguien habló desde la oscuridad. «¿Vienes a quedarte?». Era una voz de mujer. Suave, casi amable. «¿O vienes a unirte a nosotros en el piso 13? Iluminé con mi linterna hacia el origen de la voz. Docenas de ellos. Personas. O lo que alguna vez fueron personas. Paradas en la oscuridad de ese sótano imposible. Sus ropas de diferentes épocas. Años 20, 50, 80. Mirándome con esos ojos hundidos. Todos sonriendo. Grité. Presioné el botón del lobby. Una, y otra vez. Las puertas se cerraron justo cuando las figuras empezaron a moverse hacia mí. El ascensor subió. Esta vez funcionó normal. Rápido. Directo. Lobby. Las puertas se abrieron. Salí tropezando. El sol todavía brillaba a través de las ventanas rotas. Era de día. No había pasado tiempo. Corrí hacia la ventana por donde había entrado. Salí. No miré atrás. Cuando llegué a mi auto, revisé mi cámara. Todas las fotos que había tomado del lobby estaban ahí, pero había una foto más. Una que no recordaba haber tomado. Era del interior del ascensor. En el espejo, podía verme parado ahí. Pero no estaba solo. Detrás de mí había alguien más, el hombre del sombrero fedora, sonriendo, y en sus dedos largos y retorcidos, sostenía algo, una llave de hotel, con el número 1313. Borré la foto inmediatamente. Borré todas las fotos. Vendí mi cámara. Dejé la fotografía urbana, pero hace 2 días recibí un paquete en mi casa. No tenía remitente. Adentro había una llave antigua, de bronce Art Deco, con el número 1313, y una nota escrita en papel amarillento del hotel. Su habitación está lista. Lo esperamos. No he dormido desde entonces, porque cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, escucho ese sonido, el sonido de un ascensor antiguo, subiendo y bajando, subiendo y bajando, cada noche más cerca, y sé que eventualmente llegará a mi piso, y las puertas se abrirán,
Y tendré que decidir, ¿entro o me quedo esperando a que ellos salgan? ¿Alguna vez has escuchado un ascensor en un lugar donde no debería haber uno? ¿Has recibido invitaciones a lugares que no recuerdas haber visitado? ¿Has visto llaves que no reconoces en tus bolsillos? Tal vez ya tienes una reservación, tal vez todos la tenemos, y el hotel nunca olvida a sus huéspedes. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.